Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo agradable con el pastor. Preguntas y respuestas, hermanos, se estén mandando sus preguntas, estén mandando sus respuestas también, ¿verdad? Que ustedes consideren que sea la más acertada. Así que vamos a comenzar, hermanos, en esta tarde hablando acerca de eventos que suceden en la tribulación. Recuerden, la iglesia es arrebatada, ya lo vimos la semana pasada, pastor. Y después del arrebatamiento empieza el juicio, ¿verdad? De Jesucristo, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, así es. Y después las bodas del Cordero. Ajá. Y después el Señor viene con su iglesia. Pero durante ese evento de la iglesia en el cielo, también aquí comienza lo que se le llama la tribulación del pueblo de Israel y del mundo entero, ¿verdad? Que no conoció a Cristo. Así que, hermanos, vamos a entrar en este tema importante, eventos relacionados en la tribulación. Vamos a orar y vamos a comenzar para hacer todo esto un tiempo que lo dediquemos a Dios. Amén. Pastor, ¿sí puede orar? Vamos a orar. No, Señor mi Dios, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta tarde. Nos ayudaste a llegar con bien aquí, Señor. Gracias por el pastor también que ha tomado también su tiempo para poder responder algunas preguntas que se han hecho acerca de los últimos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, y aprender también al mismo tiempo, Señor, que estamos estudiando también nosotros y estamos aprendiendo también. Ayúdanos, Señor, a enseñar correctamente, Señor, y que los hermanos que estén escuchando no haya duda y que ayude a confirmar su fe. Gracias, Señor, por este día y protégenos, Señor, y ayúdanos. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, primeramente, pastor, ¿quién estará en la tribulación? ¿Quiénes son las personas que se quedan para la tribulación cuando la iglesia es arrebatada? En la gran tribulación, cuando la iglesia, bueno, obvio que cuando la iglesia sea arrebatada y en el rapto, como se le ha dicho, en el rapto, van a quedar puras personas que no aceptaron a Jesús como su Salvador, no fueron parte de la iglesia, no fueron parte del cuerpo de Cristo que viene siendo la iglesia. Amén. Entonces habrá los no salvos. Sí. Entonces son los que rechazaron el evangelio, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, el evangelio será predicado en todo el mundo. Todos sabrán de Cristo. El Señor va a dar oportunidad, pero dice la Biblia como los tiempos de Noé, ¿verdad? Unos se darán a casamiento, pero no quedarán recibir a Cristo o la salvación de sus almas, y ellos son los que se quedan acá, ¿verdad? Todos los que no han recibido a Cristo y se quedan por causa de el testimonio del Señor Jesucristo cuando dijo, ¿verdad? Así como los tiempos de Noé, la puerta se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad para esas personas, ¿verdad? Entonces ellos van a pasar por la tribulación y recuerden también que la tribulación que sucede aquí es algo para el pueblo de Israel, se convierte a Cristo, es para un tiempo de tribulación y también de un tiempo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Que no ha creído en Cristo y ahí van a creer de alguna manera, amén. Y creo que es que también dice la Biblia que nosotros seremos librados de la prueba que viene sobre el mundo entero. Sí, así es. Entonces, la Biblia enfoca mucho en el pueblo judío. Sí. Pero eso abarca a todos, pastor. Pero abarca a todos, así es. Porque es una prueba que todo el mundo va a tener que decidir ahí, pero pues aún así van a tener que pasar las cosas. Imagínese, pastor, mirando todos los eventos de la luna convirtiéndose en sangre, la oscuridad, la tercera parte del mundo muriendo, las pestes, plagas, como nunca lo ha habido en el mundo. Así es. Imagínese. Y dice que va a haber la gente va a querer morir en cierta manera, pero no va a haber oportunidad. La muerte huirá de ellos. Huirá de ellos. Híjole, amén. No. Así que vamos a comenzar, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 28, y vamos a ver, hermanos, estos eventos antes del fin. Amén. Antes de comenzar, vamos a leer. Va a ser 24 del 3. Del 3 al 28. Al 28 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Oh, qué tremendo versículo, ¿no? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y un versículo que se usa fuera de contexto muchas veces. Sí. ¿Sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Hasta qué versículo? 28. 28, ya está ahí. Bueno, vamos a comenzar ahí, hermanos. Recuerden, son señales antes del fin. No es el fin, pero son las señales que suceden antes del fin, ¿verdad? Recuerden que también ahí nos habla de que el que persevere hasta el fin será salvo. Recuerden que este libro de Mateo capítulo 24, hermanos, es un capítulo específico y es profético. Está hablando de los tiempos, ¿verdad?, de la tribulación. Tiempos donde la gente estará siendo probada. Habrá guerra, rumores de guerra. Dice la gente que hay de las que están en cinta, ¿verdad?, que no sea en invierno. Bueno, hay muchos eventos, hermanos, que están sucediendo en ese tiempo, pues, donde hay gran tribulación en la tierra, hay gran caos también. Pero dice la Biblia que el que persevere hasta el fin. Y no está hablando, hermanos, de la salvación. Recuerden, la salvación ya la tenemos, los que somos salvos. Está hablando para esas personas que no aceptaron a Cristo, muchos de ellos, y que ellos van a tener que ser salvos perseverando, ¿verdad? Ellos ya ahí, ¿verdad? O van a mostrar, pastor, yo creo van a mostrar fidelidad. Van a mostrar fidelidad, pero mire, por ejemplo, yo lo miro de esta manera que, para poner este ejemplo, nosotros estamos en la gracia. Sí. Nosotros somos salvos y mostramos el fruto de nuestra salvación. Y perseveramos en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos. Amén. Porque somos salvos, pero nuestra perseverancia tiene mucho con el servir a Dios, el servir a la iglesia, en los deseos de la carne, en quitar todo eso y manifestar el fruto del Espíritu. Así es. Estas personas tienen una diferente perseverancia. Ajá. Estas personas son salvos también por gracia, porque la gracia de Dios es lo único que los puede salvar. Y el Evangelio es predicado durante ese tiempo también. Exacto. Pero la perseverancia de ellos viene siendo en que si no agarran la marca de la bestia, donde pasan golpes, azotes, donde pasan, van a ser mártires, decapitados, todo como quien dice, si aceptan la marca de la bestia, entonces realmente ellos no eran salvos. No eran salvos. Sí, porque ellos no de una manera, ahí te va a mostrar, se va a mostrar en su perseverancia. Sí, porque dice la Biblia que el que recibe la marca del... Imagínense. No tendrá ese privilegio de ir con el Señor, ¿verdad? Mucha gente dice la Biblia que van a entregar a sus hijos o a sus hermanos, ¿verdad? Ahí, hermanos, no va a haber
dice la palabra de Dios en otro pasaje que no habrá amor fraternal, o no habrá ese amor entre padre e hijo, sino que unos se entregarán a otros, ¿verdad? Ni misericordia. No va a haber misericordia. Entonces, esos tiempos, dice la Biblia, que van a ser difíciles, y que los tiempos Dios los va a cortar. ¿Por qué? Porque si no nadie sería salvo, ¿verdad? Porque va a ser una gran tribulación en ese tiempo. Así que vamos a comenzar, hermanos, y vamos a ver algunas cosas de los eventos del tiempo de la tribulación. Vamos a comenzar ahí y vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27. El pastor me va a estar haciendo el favor de estarnos leyendo la palabra de Dios, y ustedes también, hermanos, si tienen ahí pluma y lápiz, apúntenlo para que después usted lo vea en la palabra de Dios. Sí, vamos a leer, hermanos, Daniel 9, 24 al 27. Amén. ¿Okay? Vamos ahí, 9, 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para examinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y extiende, y que desde la salida, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Recuerden, hermanos, Daniel, el libro de Daniel, el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis, que se le dio a Juan, el apóstol amado. Todos esos tienen una correlación. Quiere decir que estaban, Daniel, Dios le dio una profecía de lo que iba a suceder después con el pueblo de Israel, cómo iban a determinar 70 semanas, y ahorita vamos a ver cuánto equivale las 70 semanas, cuántos años, ¿verdad? Y de qué manera ellos tomaban los tiempos. Es importante, pastor, porque en aquel tiempo se nos dio el tiempo y la hora y las fechas, ¿verdad? Pero sabemos que son fechas que ellos utilizaban en aquel tiempo, ¿verdad? Sabemos que el Mesías, el Señor, nos dice en su palabra que no sabe cuándo viene por la iglesia. Nadie sabe, solamente el Padre y Él, ¿verdad? Y Dios nos dio esta escritura para que nosotros podamos entender qué es lo que va a suceder en esas 70 semanas, ¿verdad? Sí, dice la Biblia que se le dará muerte al Mesías, y después pasará otra semana, ¿verdad? Y ahí va a empezar algo de la tribulación. De la gran tribulación. Así es la última semana que se está esperando. Así es. Es la última semana que falta. Ya se cumplió, ya sabemos que murió nuestro Señor Jesucristo, y desde la orden, la reconstrucción del templo y la edificación de la ciudad, vemos que hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo son 60 y... ¿qué semanas? 69 semanas, porque recuerde, pastor, que bueno, dice la palabra de Dios, son 62 semanas, perdón, 62 semanas, porque se acuerda que dice la palabra de Dios también que el Señor, ¿verdad?, nacería, moriría, y después de ahí se cuentan 7 semanas, ¿verdad?, para completar las 60, y nos queda una, ¿verdad?, que son 70 que se tienen que cumplir. Recuérdanos, todo lo que el Señor escribió en su palabra son tiempos proféticos en el libro de Daniel y el capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Y en Apocalipsis Juan, ¿verdad?, revela los eventos también, pero todo es basado en eventos. Por eso uno tiene que leer la Biblia, pastor, desde que comienza hasta que termina, para que pueda entender todo el programa de la tribulación, el arrebatamiento y todo eso. Y aquí, pastor, sabemos que es algo que se le fue predicho a Daniel por el ángel Gabriel. Amén. Tenemos una contestación de la oración sobre el futuro de Jerusalén y de Israel. Y podemos ver, pastor, también que las 70 semanas, vamos a ver las 70 semanas. Ajá. ¿Y de qué se trata?
de qué se trata las semanas y por qué nosotros la leemos o la entendemos de esa manera. Y vamos a ver ahí al Daniel 9:24. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, Daniel 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vemos aquí que dice 70 semanas. ¿Okay? 70 semanas está hablando acerca de años. Se trata de semanas de años. Sí. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Si vamos a Levítico 25:8. 25:8 y Ezequiel 4 al 6, ¿verdad? Ahí se nos dice cómo ellos podían ver las semanas, cómo ellos, era su calendario en el pueblo de Israel, cuál era lo que ellos hacían para poder ver las semanas, los años, y ellos tenían un calendario. Sí, y eso nos ayuda a nosotros a comprender, porque aquí vemos que el ángel Gabriel le está hablando a una persona del pueblo de Israel. Amén. Entonces le va a hablar a personas que entiendan. Así es. Entonces nosotros nos fuimos y vimos a ver en Levítico 25:8 y en Ezequiel 14:4 al 6 qué es lo que la Biblia dice acerca de estos años o de estas semanas. Y dice aquí en el 8, dice, y contarás 7 semanas de años y 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Amén. Entonces está hablando de 7 semanas póngalo en 7 años, ¿son qué? 49. 49, sí. 49, entonces 7 años, 7 días, 7 semanas nos lleva a 49 años. Amén. Aquí lo que está diciendo. Amén. Porque era una manera de que ellos podían ver, ellos cuando hablaban de semanas, pastor, muchas veces se hablaba de años también. Ellos podían ver, ¿verdad? Esto, y los judíos lo entendían. Muchos de nosotros lo entendemos claramente porque esto fue escrito, recuérdenos, mucho en hebreo, en griego y en arameo. Era la lengua antigua de los hebreos. Entonces, cuando ellos hacían podían decir 7 semanas, podían decir 70 años, ¿verdad? Cuando decían 70 veces 7, estaba hablando de 490, ¿verdad? Veces. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo? ¿Tiene mucho ese número ahí? Sí. ¿Cuánto perdonaré a mi hermano? Le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿verdad? Porque era algo que ellos podían saber, podían contar, ¿verdad? Así es. Vamos a ver, hermanos, también en Ezequiel capítulo 4, versículo 4 al 6, dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la mitad de la casa de Israel el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho según ves, y llevará la maldad de la casa de Israel de Judá 40 días por 40 años, días por año te lo he dado. Así que cambiaban los días por los años, ¿verdad? Así es. Y a diferencia, pastor, algunos que tienen alguna pregunta de Génesis, capítulo 1 de la creación del mundo. Amén. Si no nos hubiera dicho que la mañana y la tarde iba a ser un día, entonces nosotros tal vez podría haber alguna interpretación de que podrían ser años. Años, sí. Pero no, el Señor le especificó. Fue la mañana y la tarde del día primero. Un día. ¿Verdad? Entonces, todo lo que hizo Dios en la creación, es muy importante eso, pastor, que el Señor lo hizo en 7 días, no en 7 años, no en 7,000 años, en 7 días como nosotros los tenemos ahora. Por eso, inclusive el Señor dijo que el 7º día descansaran, porque Él descansó el 7º día. Esa ley también, pastor, tenemos que poner mucha atención, porque la ley de Dios se fue dada al pueblo de Israel, pero a nosotros nos fue dada no la ley, a nosotros nos fue dada la gracia de Dios, porque por eso dice la Biblia que por gracia soy salvo por medio de la fe. Aunque la ley, ¿verdad?, es una ley escrita para todo el ser humano también, ¿verdad?, porque no solamente fue por el pueblo de Israel, pero ahora para todos, pero ahora nosotros no somos salvos por las obras de la ley, ¿verdad? Ahora nosotros somos salvos por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque así fue determinado para nosotros. Un nuevo testamento se le llama, ¿verdad? Una nueva era. Así es, pastor. Entonces, solamente que quisimos comentar eso para que no se confunda. Sí. No se confunde, que Dios es sabio y Él sabe y Él nos explica el día, cuál es un día y cuándo se está refiriendo
a las Años, semanas, sí. años en semana. Entonces aquí ya vimos que una semana son 7 días, Ajá. que son en años son 7 7 años. años. Pero 70 semanas, Son entonces 490 490 años. Amén. Ok, 490 años. Entonces, cuando dice aquí 70 años, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, está hablando, cuando le está diciendo sobre tu pueblo, está hablando el pueblo de Daniel. El pueblo de Daniel. Okay, Es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Amén. Okay. Entonces, si vamos ahí otra vez al 9:24, fíjese lo que dice. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Okay. Ahí está hablando de Israel, del Amén. pueblo de Israel. Amén. Y luego también dice, y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad era la ciudad de David, De David, que viene siendo Jerusalén. Jerusalén. Entonces, Amén. ¿qué son? ¿Y cuándo podrá fin a la rebelión? Dice aquí. Dice Versículo 25, sí. 24 todavía. Amén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, cuando Cristo venga, ya cuando nosotros vengamos con Él y Él pise tierra y haga juicio, entonces va a haber 1000 años de paz. Ya no va a haber ya va a reinar Él. Ya no va a ser el Señor gobierno. va a poner orden y Así va a dar es. paz en esos tiempos. Cuando Cristo venga con sus santos, cuando Así Cristo es. venga con la iglesia y con todos sus santos, dice la palabra de Dios que Él reinará con poder y vara y mano de hierro, ¿verdad? Él va a estar, hermanos, ya Con vara de estableciendo, hierro. ¿verdad? Su reino aquí por 1000 años, y ya Satanás será atado, así que no va a haber un adversario en ese Así tiempo, es. ¿verdad? Por eso dice terminar dice aquí para expiar, dice y poner fin al pecado. Amén. Ok, entonces, pero era necesario esas 7 semanas. Así es. Esos 490 días desde el principio, desde cuando se dio la orden, Artajerjes dio la orden de construir la ciudad, hasta la muerte del Mesías, que viene siendo ¿qué viene siendo? 6 semanas. Sí. El sexto día, como que dice sexto semana. día, sí. Entonces, para llegar, que son que aquí lo tengo apuntado, son 62 semanas, son 434 años. Amén. Pero todavía falta una semana. Sí. Va a faltar una semana y esa semana es la que estamos hablando hoy, Sí. que viene siendo la gran tribulación. La gran La gran tribulación. Dice aquí en Daniel 9:25. 9:25, sí. 9:25. Okay, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, bueno, aquí lo dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos que angustiosos. Entonces, aquí como le estaba diciendo que Nehemías 2, vamos a Nehemías. Sí. Y fíjese, Nehemías, ahí es donde empieza este asunto. Amén. Sí, recuerden que todos esos, hermanos, son versículos proféticos. Los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento lo que iba a suceder en los tiempos finales, ¿verdad? También Juan se le da el Apocalipsis y también él anuncia los eventos finales. Porque recuerden, todos estos son eventos que sucederán para el pueblo de Israel se convierta al Señor. Ellos lo han rechazado, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que dice Nehemías capítulo 2. Así, fíjese lo que dice, versículo 1 y 2, ¿verdad? Y 2, sí. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él, vino delante de él, y tomó el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y lo dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Amén. Entonces ya ahí, gracias a Dios, Nehemías agarra la gracia del rey, sí, y lo envía. Sí. Le envía para restaurar. Vemos a Esdras. Esdras. Reedifica los muros, ¿verdad? También se reedifica otra vez el templo, otra vez. Ahorita el templo, hermanos, el templo donde se hacían los sacrificios, donde pasaba todo esto para el pueblo de Israel, ¿verdad? Está destruido. Así es. Pero dice la Biblia que cuando comienza el tiempo de la tribulación,
dice que el anticristo va a reconstruir el templo. Van a tratar de reconstruir el templo, porque ahí dice la Biblia que va a haber sacrificios. Sacrificios que van a ser blasfemos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el anticristo es el mismo Satanás, ¿verdad? Dice que Satanás se vestirá como el Cristo, por eso es anticristo, porque es alguien que toma el lugar de Cristo, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo cuando venga, dice que lo va a derrotar y va a quitar el pecado, va a quitar a todo ese engaño que tienen al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, pastor, ha estado engañado por todos estos años, ¿verdad? No han querido creer en Cristo, porque dice la Biblia que el Satanás ha oscurecido sus ojos para que no vean también su entendimiento. Y gracias a Dios también, porque si ellos hubieran recibido a Cristo, si ellos hubieran aceptado al Mesías, nosotros no pudiéramos ser salvos. Así es. O tal vez el Señor hubiera tomado otro medio para que nosotros pudiéramos ser salvos también, ¿verdad? Pero aún haciendo el sacrificio, por lo que había prometido desde Adán, que vistió con pieles de... Y también, pastor, recuerde cuando el Señor le dijo a Abraham, ¿verdad? Sobre ti, ¿verdad? Y sobre tu semiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Así es. Así que el Señor nos cumple una profecía o algo escrito en su palabra. Cuando Él muere, no solamente muere por el pueblo de Israel, porque ellos le rechazan. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después del arrebatamiento comienzan estos eventos de la gran tribulación. Nos habla de semanas, ¿verdad? Nos habla de años. Lo importante es que nosotros en la iglesia ya no estamos aquí, pastor. Así es. ¿Verdad? Nosotros ya estamos en el cielo. Pero vamos a continuar, hermanos. Sí, pastor, también dice, pues sabemos ya, ¿verdad? Sabemos que en el mes de marzo, según los registros y lo que dice aquí, mes de Nisan, 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, y cubre hasta la crucifixión, que viene siendo aproximadamente 32, 33. Ahí me dio el 32 después de Cristo según esa fecha. Entonces, donde fue ya él crucificado y murió. Pero antes de eso pasa otra cosa. Antes de eso, ahí se dio la orden de construir el templo, construir la ciudad y arreglar todo ese asunto. Pero pasa algo después, en el 70, que también nos menciona la profecía. Y dice aquí en el versículo que 26, destruirían el templo, ¿no? Así es. Y así sucede, hermanos. Después de la ciudad. Después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después de que dieron muerte al Mesías, 70 años después vinieron y destruyeron el templo de Jerusalén. Son 38, creo. 38 años después de la crucifixión. Pues de 32 a 70. Ahí saquen la cuenta. Una calculadora por ahí. No sé. Pues la historia nos dice que fueron 70 años después, ¿verdad? Pero sabemos en el año 70. En el año 70. Pero sabemos que Dios, ¿verdad? Pues obviamente su calendario, su calendario nosotros a ciencia cierta no lo sabemos, pero sí hay registros que el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y no se ha vuelto a reconstruir, pastor. Así es, aquí dice en el versículo 26 de Daniel, 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de guerra durarán las devastaciones. Entonces, sabemos que en el año 70 es cuando vino ese príncipe, romano. Romano, sí, que destruyó todo. Que destruyó todo Jerusalén, vamos a decir, Israel, lo destruyó todo, de tal manera que no hay templo. No hay templo. Y desde entonces, hermano, el pueblo de Israel también fue esparcido por toda la faz del mundo. Así es. Y no habían tenido nación hasta el año 1948, pasó. No, 1948 se hicieron una nación. Fue cuando se hizo como nación, ¿verdad? Independiente. Las Naciones Unidas se juntaron para darle una tierra al pueblo judío que no había tenido nación desde aquel tiempo, ¿verdad? Años de Cristo. Después de Cristo, y ellos vuelven a ser nación, y esa es otra profecía que nos dice la palabra de Dios, que otra vez cuando el pueblo de Israel vengan de todos los lugares de la tierra, de todos los puntos de la tierra, y se juntarán como nación, ahí va a comenzar otro, ¿verdad? El tiempo ya se está acercando del arrebatamiento de la iglesia y también de la tribulación, ¿verdad? También del pueblo de Israel, para que se conviertan a Cristo. Nunca se hubiera pensado que de tan mal como los nazis, de todo eso, de tan mal que estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío,
nunca hubiéramos pensado o nadie se hubiera imaginado que hubieran sido una nación. Sí, y que sobrevivieran a todo Así ese... es. Sí, Estados Unidos, gracias a Dios, lo puso y por eso Estados Unidos ha sido tan próspero. sí, Porque Estados Unidos siempre ha estado ahí por Israel y fueron los que ellos se metieron para recomendar y decir, Israel necesita una nación y le vamos a que regrese. sí, sí, Y así, y creo que Dios usó a Estados Unidos para ayudar en esto. sí. Y gracias a Dios por los aliados de Estados Unidos que ayudaron para que hubiera esta nación o esta nueva nación. Esta nueva nación, sí. Aún con la nueva guerra de los 7 días. Sí. Aún la guerra, no sé si pastor Sí, ¿sabes? claro Los que 7 sí, días. claro que sí, cuando se juntaron fue un milagro. Sí, fue un milagro, porque se juntaron, hermanos, todos los países alrededor de pueblo de Israel. Sí. Y el pueblo de Israel en 6 días, ¿verdad? Sí. Fue 6 días, la guerra de 6 días. destruyó, hermanos, muchas naciones. Y ellos solos, ¿no? Dios puso su mano sobre ellos y naciones fuertes, ¿verdad? Sí. Naciones que no querían al pueblo de Israel porque ellos querían quitarle la tierra que supuestamente el pueblo de Israel les robó. Ajá. O que las naciones le dieron al pueblo de Israel. Ellos todavía están peleando por eso, Sí. pastor, en la franja de Gaza. Sí. Los árabes no quieren al pueblo de Israel, lo quieren eliminar. Sin embargo, la mano de Dios siempre ha estado con el pueblo de Israel. Así es. ¿Verdad? Y gracias a Dios, como dice su palabra, también dijo al que te bendijera, le dijo a Abraham, ¿No? bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Así que el pueblo de Israel, hermanos, es bendecido por Dios, pero también a los que los bendicen, ¿verdad? Y en Sí. este caso fue Estados Unidos, Inglaterra, algo otros países que participaron para que el pueblo de Israel tuviera su propia nación. Así que, hermanos, son eventos que van a suceder después de la tribulación. Sí. Son años, recuerden, los días, pastor, muchas veces se representan en años. Así es. Y los años, ¿verdad? Depende de las semanas, ¿verdad? Por ejemplo, son 70 semanas. Las semanas también se representan en años, Así es. ¿verdad? Pueden ser 7 años, depende la 7 años, escritura. 70, por ejemplo, 70 7 semanas ya son que 49 por año son 490. 490 años. O 7 por 7, 49. Ajá. Pero aquí es 7 por 7 semanas, 49 por 70 y es 490. Sí. Para no hacernos bola ya. Sí. No, y números. hermanos, creo que es algo bien importante que usted y yo sepamos que la contabilidad del pueblo de Israel no era la misma contabilidad de nosotros. Por eso mucha gente se ha confundido. O inclusive muchas personas han engañado, ¿verdad? Se han levantado profetas y dicen, Cristo viene en tal fecha. Porque ellos hacen su calendario y ellos hacen sus cuentas y quieren definir cuándo viene Cristo. Pero la verdad, hermano, nosotros no podemos decir, en esta fecha, porque esto es lo que dice la Biblia. Nosotros sabemos así en cierta ciencia, ¿verdad?, cuándo Cristo viene. Lo que sí sabemos, que el Señor ponía fechas y años, porque Él sí sabe, pastor, ¿verdad? Él sí sabe cuándo viene y cuándo comienza el tiempo de la tribulación. Lo que sí es bien importante, hermanos, que veamos que la muerte del Mesías y la destrucción del templo, pastor, ya estaba profetizado desde antes, en el tiempo de Daniel, ¿verdad? No era que sucedió y fue una casualidad. La muerte de Cristo, pastor, en el año 32, cuando lo mataron, no fue casualidad. Fue lo que usted acaba de decir ahorita de los tiempos, años bíblicos que se había dicho. Usted lo explicó muy claramente, ¿verdad? Que habían pasado ciertas semanas y en esas semanas iba a morir él, iban a matar al Mesías, que era Cristo. No fue casualidad el año y el tiempo en que él murió, ¿verdad? Así es. Seguimos ahí viendo, pastor, que en la semana, ahí en 9:27, podemos ver ahí que dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí ya está entrando en eso, ya está entrando en la gran tribulación. Amén. Pero vamos aquí, ya vimos que son 7 años. Lo que sí sabemos es que después del arrebatamiento tenemos una idea más o menos que son 7 años después cuando viene Cristo. Cuando viene más Cristo. o menos. Sí. Ya vamos a ver, pero ya estamos en el cielo nosotros. Sí, nosotros ya estamos en el cielo, ya no pasamos por el tiempo de la tribulación, pero dice la Biblia que hay del pueblo de Israel y hay de los que moran en la tierra en el tiempo de la tribulación, porque van a venir tiempos tan difíciles como nunca ha habido en la tierra, ¿verdad? Así es. El diablo, recuerden, hermanos, el diablo primero entra con el pueblo de Israel y se hace pasar como el Cristo, como el Salvador de ellos, y hace una paz con el pueblo de Israel y con todos sus enemigos, y hay una falsa paz íntegra, ¿verdad? Pero dice la Biblia que después el anticristo, el Salvador de ellos, se revela y se muestra y empieza a perseguir al pueblo de Israel y empieza a matar al mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Así es, sí,
Y eso lo vemos al principio de la gran tribulación. Ajá. Pero después rompe su pacto. Sí. Aquí dice la Biblia, dice en el 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es lo que está diciendo, que va a confirmar el pacto. Me imagino que el pacto va a ser mundial, y que va a unir a judíos y árabes. Se va a unir a todos. Ellos porque toda la gente le va a obedecer, dice la palabra de Dios. Va a tener autoridad, va a tener autoridad gubernamental, va a tener un gran poder, va a tener también el carisma, ¿verdad? Para que la gente lo siga, el anticristo. Con el poder, dice la Biblia, de Satanás y del falso profeta, se van a juntar y uno va a hacer señales diciendo que él es el Cristo, ¿verdad? Así como Juan el Bautista, hermanos, recuerde, el diablo es el imitador. Juan el Bautista daba señales para decir que Cristo era el Mesías cuando Él vino a esta tierra a morir por nosotros. Así va a suceder en el tiempo del anticristo. Se va a levantar un profeta que va a hacer grandes milagros y señales y la gente le va a creer. Así es. Entonces lo van a seguir al anticristo, ¿verdad? Al falso Cristo. Pero dice la Biblia que 3 años y medio hacen un pacto el pueblo de Israel y todas las naciones y hay paz. Y después de los 3 años y medio empieza a rebelarse y los que no quieran aceptar la marca de la bestia y todo lo la adoración a la bestia, la adoración a él y a su imagen, dice la palabra de Dios que entonces los va a empezar a matar, así como pasó con el pueblo de Israel y Hitler, ¿no? Que pensaron que también Hitler era el anticristo en ese tiempo, porque mató a millones de judíos. En el tiempo de la tribulación pasaron, muchos van a morir, dice la Biblia, pero los que no acepten la marca de la bestia, ¿verdad? Y los que permanezcan hasta el fin, dice la Biblia, si no fuera así, no podrían ser salvos. El Señor va a cortar los tiempos. Si no, nadie pudiera ser salvo, porque va a ser gran tribulación como nunca se ha visto en la tierra. Vamos a ver, hermanos, el tiempo, ya usted estaba diciendo la primera semana y después se empieza una angustia. Una angustia muy fuerte para el pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver aquí en Jeremías 30. Jeremías 30, versículo 6. Jeremías 36. Dice aquí. Jeremías 36. Y vamos a leer hasta el 10. Dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía la mano sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. El tiempo, dice, de angustia para Jacob, pero de ella será ¿qué? Librado. Entonces vemos aquí cuán grande será aquel día. Y dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé coyundas. ¿Qué dice coyundas? Coyundas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Pero vemos aquí que va a ser un tiempo de angustia para Jacob. Jacob. Y la profecía del sermón, recuerden que muchas veces se cumplen en 2 fases. Una en un término cercano, ¿verdad? Como muchas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento tenían 2 fases. Una se cumplía en un tiempo cercano, pero la misma profecía estaba dado a un tiempo futuro también, ¿verdad? Porque acuérdense que el pueblo de Israel siempre esperó al Mesías, y el Mesías ya vino, pero todavía no le han creído. Entonces muchas de las profecías que se dio, en parte fue inmediatas o futuras en un corto plazo, pero también otras que son a largo plazo, porque el pueblo de Israel no quiso creer, ¿verdad? Hasta la fecha no ha querido creer. Entonces, hermanos, el tiempo de la tribulación es algo bien importante, porque es para que el pueblo de Israel se arrepienta y crea en Cristo. Cuando Cristo viene, pastor, con su iglesia y quita al falso profeta y quita todo el engaño que los tiene, dice la Biblia que los salva, y entonces Él pone su reino en esa tierra milenial. Y entonces el Señor cumple lo que les había prometido, ¿no? Que el Señor iba a venir y salvar y rescatar a su pueblo de Israel. Así es, y como dice aquí, que Él va a venir a salvarlos. Amén. Vemos que después del sacrificio, cuando rompa su pacto, hablamos de los 144,000, de los 2 testigos, de todos esos que están sembrando el Evangelio, hablando el Evangelio, hablando de Jesucristo, del verdadero Mesías. En el tiempo de la tribulación, ¿no? Así es, hasta que no se le... Dice, hasta que no hace un sacrificio y se le caen las escamas de los ojos al pueblo de Dios, entonces pueden ver ya. Pueden ver y yo no sé, yo me imagino que se van a lamentar y van a decir, híjole, ¿cómo no?
y sabiendo cómo es el judío da su vida por su Mesías. Así es. Si ellos realmente se convierten, dan la vida. Así es. Ellos son personas, y vemos allá en el Oriente como musulmanes o judíos o todos los pueblos de allá matan. Hasta por su religión. Bueno, el judío todavía no, pero, todo allá, los musulmanes, la gente entrega todo, inclusive el judío, pastor, no le da vergüenza orar al Señor. Si es a mediodía, a la hora de la oración del judío, porque ellos siguen la ley y siguen las oraciones que ellos se les enseña desde pequeños, ellos estrictamente lo hacen y no les da vergüenza, ¿verdad? He mirado mucha gente judía con sus hilos aquí en sus sacos, en sus pantalones, ¿verdad? Algunas gorras, los que practican, ¿verdad? El judaísmo, los que practican la ley de Moisés. Ellos siempre son muy rígidos en su doctrina, muy rígidos. Entonces, cuando la persona esa se convierta en Cristo, van a ser tremendos predicadores, tremendos hombres, ¿verdad?, entregados a las cosas de Dios. Así es, y es donde viene toda la evangelización, es donde viene todo eso, y donde viene otra persecución, para el pueblo de Israel, especialmente el pueblo de Israel. El mundo solamente va a experimentar, los demás van a ver todo lo que está sucediendo y les va a salpicar, como quien dice, ¿no? Todo este asunto, porque aquí el asunto es el pueblo de Israel. Dios está tratando con su pueblo, y es ellos nomás que afecta al mundo entero. Afecta al mundo, sí, porque es grande esa prueba. Es una prueba grande y es una prueba mundial. Creo que todo el mundo, ¿verdad? Al principio, como todo pasó, lo que parece que es bueno al principio, la gente cree, muchas veces se han levantado, usted conoce, ¿verdad? Gente que se ha levantado como unas personas buenas, porque inclusive Hitler, Adolfo Hitler, este hombre alemán, cuando comenzó diciendo, oh, yo les voy a darles paz, les voy a dar seguridad, y la gente le creyó y votaron por él. Y después este mismo hombre, ¿verdad?, volteó todo y empezó a conquistar toda Europa. ¿Por qué? Porque primero, cuando estas personas entran con una buena con un buen hablar, con un buen ganarse a las personas, y así comenzará en ese tiempo, el tiempo de la tribulación. Este hombre se levantará y tendrá mucho para convencer, tendrá poder para convencer a las naciones, a las personas, y todos se van a unir a él. Pero después de eso, ¿verdad?, veremos que él atormenta, ¿verdad?, al pueblo de Israel de una manera increíble. Tengo un libro ahí, pastor, un libro histórico, lo pueden ver, a ver si me acuerdo, lo menciono la próxima semana. Pero habla esta historia de Hitler. Estuve leyendo este libro, es de los mártires de los papas y todo esto que ha pasado. El catolicismo en esa época pensaba que el judío era malo, era diabólico, y que le estaban haciendo un favor de Dios, porque según el judaísmo fue el que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a dar el título del libro para que se puedan ver esos documentos. Hay documentos verdaderos, son documentos verdaderos, y dice también que la historia es así, que hizo un pacto, Hitler hizo un pacto con el Papa y los obispos de esa época, donde se juntaron para matar, y ellos ayudaron y financiaron para que Hitler fuera en contra del pueblo judío, porque ellos abominaban al pueblo judío, porque ellos decían que mataron a Jesús, que porque mataron a Jesús y debía morir. Después Hitler se le sale de las manos a ellos, y entonces ya no solamente quiere conquistar al pueblo de Israel o los mata, pero empieza a conquistar a todo el mundo y a toda Europa, hasta Italia también. Entonces ahí es donde se le sale de las manos, porque un hombre con poder puede hacer mucho desastre. También en el tiempo de la Gran Inquisición, ¿verdad?, que sabemos cómo usaron la religión para matar a tantas personas que creían en Cristo. Todas las personas que tenían una Biblia, ¿verdad? Si el clérigo o alguien decía que tenía una Biblia y usted la leía, te mandaban, te sacaban y te llamaban hereje, porque creías algo diferente a lo que ellos creemos. O sea, sabemos que la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo decía, conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. Así que si una persona tiene una Biblia en la mano, es una bendición, ¿verdad? Ahora, porque podemos conocer la palabra de Dios, no solamente lo que alguien nos dice. Recuerdo que mi abuelo me decía que antes todas las predicaciones solamente eran dadas en latín. Y realmente la gente no entendía y no sabía más que lo que le decían en la iglesia. Pero ahora, gracias a Dios, que todos tenemos la Escritura, la palabra de Dios. Y en el tiempo, pastor, de la tribulación, la gente, va a suceder lo mismo. Cuando busquen una Biblia, no va a haber tanta oportunidad. Lo bueno que ya va a haber más
aparatos, me imagino, electrónicos, cosas, información que la gente va a poder buscar para leer la escritura, como ahora lo hacemos, ¿verdad? Esperamos que en ese tiempo la gente también tenga mucha oportunidad de... Así es. Sí, pastores, como usted estaba diciendo, el poder. El Sí. poder va a pasar con el anticristo. Se le da poder y no solamente va a querer conquistar ahí el pueblo de Israel, sino va a querer conquistar todo el mundo entero. Igual pasó, pastor, muchos que no entienden, en este libro también viene este asunto de los valdenses, albigenses, anabautistas. Sí. Recuerde que cuando vino la reforma, el tiempo de la reforma, se le dio ahí a la Iglesia Universal que estaba en ese momento, se le dio la oportunidad de reinar y se ampliaron, se hicieron grandes. Después vinieron las cruzadas y todo eso, pero durante el tiempo de la reforma se les dio poder a Lutero y a ellos. Y muchos de ellos, Zwinglio, no supieron qué hacer con ese poder y se mezclaron con el Estado. Sí. Y cuando se mezclaron con el Estado, todavía tenían ciertas prácticas, algunos de los de la Reforma, ciertas prácticas de la Iglesia Universal en ese tiempo. Sí. Entonces persiguieron a los albigenses, montañenses, a los anabautistas, a los verdaderos cristianos. Cristo, sí, así es, a los que no querían agarrar un acta de nacimiento por bautizar a un bebé. Ajá. Entonces esas personas no tenían acta de nacimiento. Ajá. Porque tenían que bautizarse en la Iglesia Universal. Sí. Entonces, ¿qué hacían? No existían. Ajá. Entonces se ordenaron las cruzadas y todo para quitar todo esto, los albigenses, la bautista, todo verdadero. Sí. Pero aún así no pudieron. Y ese es el poder, es lo que causa el poder. Y es lo que le está causando aquí al anticristo. ¿no? El anticristo quieren que se unan todos como una sola creencia y que adoren a su imagen. O sea, ellos hacen una imagen, él hace una imagen y todos quieren que adoren a esa imagen. Y los que no adoran a la imagen, como en el tiempo de Daniel, que cuando no adoraban a la imagen y los que no se arrodillaban, los echaban al horno de fuego, ¿no? En el tiempo de la tribulación así será, ¿verdad? Habrá caos, habrá poder que se le dará al anticristo, ¿verdad? Y ellos van a tener el poder para poder destruir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no es destruido porque el Señor lo guarda, ¿verdad? Así como todo el tiempo, hermanos, sabemos que el pueblo de Israel ha sido tocado por ya sea los egipcios, muchos países alrededor en el Medio Oriente, aún de fuera del Medio Oriente quieren atacar a Israel, pero no lo han logrado ni lo van a lograr tampoco. Destruido no. Atacado sí. Sí, atacado sí, pero destruido no, exactamente, destruido no. ¿verdad? Claro. Así es, pastor. Entonces, porque Dios pone una marca en ellos. Exacto. Porque Él dice, no, es que mi pueblo no lo van a destruir. No. Y fue la promesa del pueblo de Dios a Israel. O sea, fue la promesa que Dios le dijo a Abraham. Fue la misma promesa que Dios le dijo a Jacob, ¿verdad? A las 12 tribus, que el Señor iba a estar con ellos. Y por eso, hermanos, aunque Dios nos ha salvado a nosotros, Dios nos ha desechado a su pueblo Israel. Dios ama a su pueblo Israel. Recuerden, el Señor Jesucristo nació, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, en la ciudad de David, ¿verdad?, en Belén. Y también, ¿verdad?, sabemos que el Señor va a hacer todo eso para que el pueblo de Israel se convierta al Señor en el tiempo de tribulación. Así que muchas veces, hermanos, tenemos que pasar por un tiempo de prueba para que nosotros nos volteemos a Dios y busquemos el otro, ¿verdad? Así es. Así que, hermanos, vamos a continuar el día de mañana, hermanos, eventos, tiempo de la tribulación, y vamos a dar nomás unos eventos, hermanos. No queremos meter en profundidad porque nos tardaría mucho y muy extenso. Así que, recuerden, nosotros que leemos la palabra de Dios, la Escritura, ¿verdad? Sigan la Escritura. No vamos a dar fechas de cuándo va a venir Cristo y todo eso, porque eso solamente el Señor lo sabe, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es estudiar la palabra de Dios, darle poquita información, pero usted también, hermanos, ahí dice la Biblia que la Escritura no es de interpretación privada. Si usted tiene la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad? Y lee toda la palabra, ¿verdad? Porque también si lee un versículo o 2 versículos, pues no va a entender. Entonces, si lee toda la palabra del Señor, el Señor nos dará entendimiento a todos. Así que vamos a mandar unos saludos, pastor. Sí, vamos a saludar a la hermana Claudia Trujillo. Saludos, hermana Claudia Trujillo. A su esposo también saludos. Amén. A Oscar y Verónica Flores. Dios les bendiga, pastor, hermana Flores. Dios les bendiga. Oh, el pastor Oscar Flores, ¿eh? Sí. De Long Beach, ¿verdad? Buen amigo, buen hermano. Mercedes Portillo.
También saludos, Saraí Mengíbar. Amén. Bueno, Dios le que está bendiga, con hermana nosotros. Saraí. José Moisés Herrera. Amén. Estela. Hermana Estela, Iglesia Bautista de Westgate, ¿verdad? Isabel también, Dios le bendiga, hermana Isabel. Hermana Rocío Pérez, también la hermana Marina Rosales, ¿verdad? Cristina Guillén. Amén. Hermana. Jesús Moreno Gutiérrez, Chuy. Amén. Canta De Chuy, Mexicali, Dios te bendiga, ¿verdad? hermano, de hasta Mexicali, saludos hasta allá. Héctor Vega, hermanos, también. Israel Silos. Israel Silos, Dios le bendiga, hermano Israel. También hermano del hermano Johnny. Así es, un amigo Silos. mío también de la familia, hermano Irra. Dios te bendiga, hermano. Saludos también a tu esposa. Pastor Andrés y Jessica Gómez. Hermanos, Así es. conéctense también a la conferencia que está sucediendo ahorita en Chicago, hermanos. Es una conferencia grande, ¿verdad? Y gracias a Dios este año queríamos ir, pero por medio de ese problema que sucedió el coronavirus, ¿verdad? Sí. No puede estar empaquetada la iglesia en Chicago, hermanos. Pero ya están las conferencias. Conéctese a la conferencia ahí de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Y también con el pastor Elmer Fernández, creo que la están haciendo juntos. Y la verdad nosotros tenemos mucho deseo de ir, Sí. pero con todo esto que está sucediendo ya no alcanzamos a ir, así que pero conéctense, hermanos, a la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Créanme que es una tremenda bendición. He estado viendo los mensajes en la mañana, yo en la tarde, pastor, con el favor de Dios los vamos a ver. Así es. Bueno, hermanos, entonces nos vemos el día de mañana. Recuerden, pastor, a las 6 de la tarde continuamos con eventos de tiempo de la tribulación, Sí. pero no solamente vamos a decir va a suceder esto, esto y esto y esto. Van a los eventos solamente, ¿verdad? No vamos a meter en profundidad, o sea, no tardamos todo el año, pastor. Sí, así ¿verdad? es. Espero que hayamos explicado bien. Si hay una equivocación o algo, hermano, pues déjenos saber. Así es. Estamos en vivo. Amén. Entonces, pero dijimos lo básico. Lo básico De lo que va a pasar. Entonces, ténganos paciencia, estamos ahí. Y como en vivo, pastor, en vivo a veces, no sé si le ha pasado, a veces Sí. uno se equivoca en alguna fecha, en algún dato, y los hermanos dicen, mira, el pastor se equivocó, así no es. No, bueno, es que todos tenemos, hermanos, errores, ¿verdad? Y estamos nerviosos también. Así es. Si en algo nos equivocamos, ¿verdad? Recuerde que siempre el Señor nos dará entendimiento, ¿verdad? Así También. es. Mande su pregunta, hermano, mande su respuesta, añada algo al comentario. Es bueno porque nosotros crecemos, ¿verdad? Dice la Biblia, edificándonos unos a otros en el amor y las buenas obras. Amén. Sí, sí, si está por allá por San Bernardino, Ajá. pues estamos en la 407 16th Street, la calle 16, San Bernardino, California, Amén. 92405. ¿Y el nombre de la iglesia? ¿Cuál es el nombre de mi iglesia, pastor? Iglesia Bautista Bíblica de San Bernardino. Amén. Okay. El pastor salió de con nosotros, aquí lo ordenamos, estudió en Mexicali con el pastor José Gutiérrez, tremendo pastor, toda su iglesia, amamos a la iglesia del pastor José Gutiérrez, una tremenda iglesia. Y también, hermanos, cuando vengan a Moreno Valley, pastor, que nos visiten por acá, en Moreno Valley, California. Estamos al sur, hermanos, de California, así que todos los que vengan al sur de California, estamos cerca de Ontario, donde está el pastor Ezequiel Salazar también. Estamos cerca del pastor Luis Parada en Long Beach, ¿verdad? Estamos cerca de San Diego. Estamos como en el centro, pastor. Sí. Acá, San Bernardino y Moreno Valley. Cuando vengan para acá, hermanos, visítenos en el 25400 Alexandro Boulevard, Moreno Valley, California, 92557. Y, ¿verdad? Ahí, búscanos por la página de internet también, Iglesia Bautista Gracia Admirable. Y ahí encontrará los servicios, encontrará alguna información para que puedan conocer la iglesia y acompañarnos también, pastor, y ser parte de lo que hacemos, ¿verdad? Como cristianos, que es ganar almas. Eso es lo más importante en nuestras iglesias. ¿Sabes? Así, recuerde que también se me olvidó dar la página de Facebook, de Facebook. Ajá. Es Iglesia Bautista Bíblica de San Bernardino. También nos puede buscar en Carlos y Carmen. Amén. En Facebook, y también en YouTube nos puede ver en IBBSB. ¿Okay? Amén. Nos puede ver ahí y sintonices, hermano. Nosotros tenemos los servicios ahí los jueves a las 7 de la tarde y tenemos nuestro servicio el domingo a la 1. Amén. Entonces también para que se sintonice. Y sí, va a ser una bendición, hermanos. Estos días, hablando de la tribulación, es importante, hermanos, que sepamos que nosotros los cristianos no entramos en tiempo de tribulación. ¿Cuántas iglesias piensan que el cristiano llega a la tribulación? Pero no, el cristiano no, porque el cristiano es arrebatado. Esa fue la promesa de Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios, ¿verdad? Iría a hacer morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos, ¿verdad?
que ya estaremos con el Señor siempre, ¿verdad? Cuando Cristo venga por su iglesia. Y que seríamos guardados de Amén. la prueba que viene sobre el mundo entero. Amén. Vamos a orar, pastor. Ore para terminar y mañana, recuerden, hermanos, conéctese a las 6 de la tarde. Señor mi Dios, gracias Señor por este programa, Señor. Gracias por preguntas y respuestas, Señor. Gracias, Padre, porque te nos ha ayudado, Señor. Gracias, mi Señor, por este tiempo que usted nos ha dado en poder explicar este tema de la gran tribulación o de profecía, Señor. Te ruego, Señor, que nos siga